Ya comienza Política Global por FM La Tribu. Buenas tardes y bienvenidos a esto que es Política Global por Radio La Tribu, FM 88.7 en el dial de la ciudad de Buenos Aires o fmlatribu.com de cualquier parte del mundo nos pueden escuchar. Bueno, como su nombre lo indica, este es un programa de política internacional, pero cada tanto cuando nos toca también hablamos de nuestro país, de Argentina, porque es un país que obviamente, como cualquier otro país del mundo, está en la agenda global y además en este caso es un país de relevancia dentro del orden mundial, del concierto de naciones internacional. Y en este caso hubo una noticia muy importante que dio vuelta al mundo, que como ustedes saben fue el decretazo de Javier Milei, el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, con 366 artículos. Un decreto de necesidad y urgencia que sorprendió a muchos por lo fuerte que fue, por la cantidad de artículos que contiene. Si bien Milei durante toda la campaña expresó las ideas que él tiene, autoproclamado liberal libertario, narcocapitalista, a través de un decretazo intenta implementar todos estos ideales de desregulación de la economía que tiene, mediante un paquetazo de 366 artículos que nos enchufó y que ahora le corresponderá al Congreso avalarlo o rechazarlo en su totalidad, como se estuvo hablando estos días. Hay muchos constitucionalistas que ya alzaron la voz, incluso desde la derecha tradicional argentina, Daniel Sapsay, otros constitucionalistas que representan a ese sector más tradicional de la política argentina, denunciando que esto rozaría o ya es inconstitucional, el decretazo de Javier Milei. Un gobierno que está tratando de implementar a través de decreto, en vez de intentar persuadir en el Congreso. Vos tenés que promover tus ideas, que allí se dé un debate, motivar a la gente, convencerla. Para eso están los representantes del pueblo en el Congreso, para que debatan leyes. Esto abre la puerta para que, si cada gobierno nuevo que viene a través de un decretazo va a reformar toda la concepción, de la regulación del Estado en el mercado, es un tema, porque así como hoy asumió Milei y hace este decretazo que desregula toda la economía, en 4 años puede venir otro gobierno del signo opuesto y que a través de un decretazo imponga una constitución socialista o colectivista, como él lo llama. Esto obviamente alteraría el orden institucional, constitucional. Por eso fue una noticia que dio vuelta al mundo. No sé si nos deja muy bien parados. Obviamente se imaginarán que el decreto dejó mucha tela para cortar, porque contiene 366 artículos, es muy extenso, es un decreto de 80 y pico de páginas, que abarca muchas cuestiones, pero que tiene algunos puntos salientes, como ya se estuvo viendo en los medios de comunicación. Por empezar, el tema de la salud, eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales y la implementación de precios diferenciales para los planes prestacionales. Esto es un beneficio claro para las empresas de prepagas, para las compañías de seguros, que seguramente no demorarán en ofrecer un contrato de riesgo de salud. Libera toda restricción para el monto de las cuotas de los asociados. Además, habilita a las prepagas a capturar aportes de los asalariados en forma directa, sin la intermediación de las obras sociales. Además, incluyó una modificación en la legislación de la actividad farmacéutica, la cual favorece a la concentración del sector. Esto favorece claramente a Pharmacity, de Quintana, el ex macrista. Hubo una nota interesante que estuvo dando vueltas, que a cada artículo del DNU de Javier Milei le pone nombre y apellido de la empresa a la que favorece. En este caso, claramente, el nombre y apellido es Quintana, de Pharmacity. Otra norma en apariencia anodina, que fue el retiro de subsidios para combatir el fuego y la eliminación de la ley de bosques nativos y humedales, que pareció así, no se le dio demasiada trascendencia en los medios, pero esto da piedra libre a la apropiación privada de los humedales y abre un enorme bocado para el gran capital agrario y va en abierto desmedro del medio ambiente.
bueno, abre el paso a negociados de empresas como Grocopatel, la Sociedad Rural o Monsanto, otra vez, nombre y apellido de empresas favorecidas con este decreto de necesidad y urgencia. Otro tema que llamó la atención, bueno, creo que a todos nos pasó que estábamos viendo el miércoles a las 9 la tan mentada cadena nacional de Milei y nos quedamos medio que pasmados, porque creo que nadie sospechaba algo tan grande y tan intenso. Y con esa escenografía, ¿no? Con todos los ministros que, bueno, por primera vez entran todos en una misma imagen. Mamita, esa escenografía daba miedo, te digo que... Y además pongan sillas para todo, viejo, ¿no? Le faltaron sillas. Algunos parados ahí, pobres, por 15 minutos. Sí, la verdad que una imagen demasiado llamativa, fuerte. Bueno, obviamente Milei quiso estar acompañado por todo su gabinete para no dar la cara solo frente a este casi atropello a las instituciones que realizó en la semana. Bueno, no estaba la vicepresidenta, no sé si corresponde, pero algo también llamativo. Villarruel, ya hace mucho que se viene hablando de una rispidez allí, no le cedió el lugar que ella esperaba. Ministerio de Defensa y Seguridad, que en teoría iba a manejar ella, finalmente fue para la fórmula de Cambiemos, Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente en cada una de las carteras. Sí, yo creo que sea una devolución de favores por el tema de, bueno, el apoyo incondicional que tuvo tanto Bullrich como Petri, que eran la fórmula para las generales, a Javier Milei. Es una devolución de favores, claro. Absolutamente, devolución de favores y por otro lado, escasez y falta de cuadros políticos y técnicos. Milei es un emergente unipersonal, mediático, que surgió de la televisión a través, bueno, de extravagancias, comportamientos extraños, peinado raro, bueno, declaraciones rimbombantes, llamativas, su exasperación, pero, bueno, supo catapultarse como presidente ahora, aunque uno no lo crea. Sí, aprovechándose de los superpoderes que tiene el presidente de la nación. Recordemos que Argentina es un régimen hiperpresidencialista desde siempre, y que la reforma del 94, en su intención de atenuar ese hiperpresidencialismo, no hizo más que institucionalizarlo y darle herramientas legales al presidente, como es, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia. Efectivamente, pero justamente carece de un respaldo organizacional, de un movimiento, de estructura, tal cual, estructura que lo respalde. Es una persona con ideas medio extravagantes, libertarias, cuasi filosóficas, no es ni siquiera un determinista de la economía como podría ser, ya que es economista, pero no, él siempre tuvo un planteo medio cuasi filosófico sobre esta cosa libertaria, anarcocapitalista, de que el Estado no tiene que intervenir para nada y todas las relaciones humanas se tienen que basar a través del mercado, que eso va a la larga a favorecer la economía, algo que claramente ya se demostró que no es así, y justamente para eso se declaran las leyes que regulan la economía, porque justamente si las dejas en libertad absoluta va a terminar favoreciendo a los más poderosos. Esto ya desde la década del 10, del 20, de la época de Lenin, cuando escribió ese famoso libro, el capitalismo, la fase superior, bueno, sí, se entiende. Aquella obra, sí. Sí. Bueno, de entonces que los monopolios, el libre mercado, si lo dejas a la mano invisible de Adam Smith, como plantea, bueno, de una manera un poco más sofisticada, basándose en la escuela de Viena, ahora Milei, va a generar monopolios, trusts, oligopolios, que son los que rigen el sistema capitalista mundial y los verdaderos poderes. Bueno, otra fue la derogación de la ley de tierras, que limita el remate, que digamos apura rápidamente el remate de tierras fiscales, en especial en la Patagonia, en beneficio de capitales internacionales. La derogación de la ley de alquileres, que trajo mucha polémica. Ya en sí la ley de alquileres, que fue un fiasco, no benefició para nada, perjudicó a los inquilinos y perjudicó también a los propietarios, terminó perjudicando a todos. Pero la derogación, permitiendo además el cobro de alquileres en dólares, plazos de contrato y condiciones a gusto y piacere de las inmobiliarias, ya también está trayendo muchísimos problemas para los inquilinos, que se movilizaron el jueves 21, un día después del anuncio, un anuncio que obviamente provocó cacerolazos espontáneos el miércoles a la noche, un clima muy 2001, un cacerolazo espontáneo muy grande,
movilización hacia el Congreso en plena madrugada, medianoche, la gente no cesaba de llegar allí, una concentración muy grande en el Congreso, cacerolazos en todos los barrios porteños, en el conurbano, en la mayoría de las provincias del interior del país, de la Argentina, al día siguiente marchas y movilizaciones en muchos puntos del país. Esta medida de la ley de alquileres favorece a las empresas que encabezan la especulación inmobiliaria, que hoy presiona sobre el precio de los alquileres, como la megaconstructora IRSA, cuyo dueño es Eduardo Elstein, otra derogación de una ley que tiene nombre y apellido. Otra derogación que hizo fue la de la ley de tarjeta de crédito, la liberalización del sistema bancario y financiero. De esta forma, cualquier emisora financiera puede otorgar la tarjetita, el plástico de crédito, con la libertad para establecer cláusulas contractuales, cobrar más comisiones, correr menos riesgo de ser sancionadas, lo que perjudica a los usuarios y favorece a la fintech como Mercado Libre, empresa de Marcos Galperín, nombre y apellido para una otra ley del DNU. Eliminación del compre nacional, que supuestamente el compre nacional era una ley que beneficia a las empresas y compañías argentinas sobre las que son extranjeras en contratos del Estado, en licitaciones, pero sin embargo el propósito no es poner fin a estos curros chanchullos que los gobiernos usaban para favorecer amigos, sino habilita un sistema cartelizado para desarrollar mayores curros para compañías mayores. La cuestión previsional, tiene un destino sellado que es la camarilla libertaria lo va a convertir en una pensión a la vejez con remuneraciones magras de indigencia para todos los ancianos y ancianas. Bueno, sin embargo, todo esto lo que destaca del DNU es la sanción de una verdadera contrarrevolución laboral cuyo destino es la precarización y la flexibilización de los trabajadores. Empezando por esto de poner entre comillas fin a la industria del juicio, en realidad lo que hace es condicionar decisivamente el principio legal de la norma que favorece al trabajador. Digamos, en general en las leyes laborales se suele beneficiar al trabajador, la posición más débil, que es la del trabajador. Esto podrá ser revisado y reexaminado por la justicia laboral. Extiende el periodo de prueba de 3 a 8 meses para todos los trabajadores, legaliza explícitamente las modalidades de tercerización laboral, la indemnización por despido, va a tender a disminuir a través de todo este mecanismo legal que armó, y se va a fomentar un fondo de cese laboral, incluso el sistema privado de capitalización, a elección de los empleadores. Es decir, vos vas a tener que con tu sueldo ir financiando un fondo de cese laboral, es decir, vas a ir pagando en cuotas tu propia indemnización, para que cuando te raje el empresario te lo vayas pagado vos ya mismo con anticipación tu propia indemnización, tu propio despido. Bueno, son leyes, en fin, que tienden no a favorecer la creación de empleo, como supuestamente lo quieren presentar, sino a beneficiar a los empresarios y perjudicar a los trabajadores. El decreto es todavía más contundente al anular el derecho de huelga. Califica como injuria laboral del trabajador los bloqueos u ocupaciones del lugar del trabajo, así como cualquier medida que afecte la libertad de trabajar. Esto es en referencia a los piquetes de huelga. Toda una normativa que restringe el derecho de huelga. Las asambleas obreras no podrán perjudicar la actividad laboral, es decir, no se podrán realizar en horario de trabajo. Vas a tener que hacer una asamblea obrera, a las 3 de la madrugada para que no afecte el funcionamiento laboral. Condiciona y estrictamente proscribe las huelgas por la naturaleza de actividad. Determina algunas actividades como esenciales, como el caso de la salud, el transporte, la energía y la educación, pero además agrega otra restricción, además de actividades esenciales, actividades de importancia trascendental, entre comillas. Esto ya abarca sectores como medicamentos, medios de comunicación, industrias continuas como la siderurgia, el aluminio y el cemento, todas las alimenticias, la minería, el agro, los bancos, las finanzas. Es decir, ¿queda algún sector, algún rubro laboral que no pueda hacer huelga? Creo que los que somos trabajadores de prensa, médicos, médicas, bancarios, camioneros,
nadie va a poder hacer una huelga porque su actividad es trascendental. Bueno, todo esto detrás de su proclamación liberal libertaria, anarcocapitalista, Milei fue más allá y frente a los cacerolazos y la marcha que hubo masiva hacia el Congreso, tuvo una entrevista con su perrito faldero en los medios de comunicación, que es Jonathan Viale, y le dijo, como así socarronamente, que hay gente que tiene síndrome de Estocolmo, que está enamorada del sistema que los empobrece, el colectivismo, el socialismo, como si fuera que Alberto Fernández y Cristina Kirchner tuvieron gobiernos colectivistas y socialistas. Bueno, no podemos esperar mucho más de alguien que a Larreta le dice zurdo, ¿no? Por ejemplo, zurdo de M. Bueno, y dijo que esto no fue nada, que va a haber más. Bueno, de la misma manera, este golpe económico que está realizando Milei no solo ha desatado un escenario hiperinflacionario, sino que las contradicciones económicas que se están agravando abren un horizonte de nuevas devaluaciones y ataques al salario, que ya se vio perjudicado. Hubo aumentos, uno que va al supermercado, de 100% inmediatamente después de la asunción de Milei. En todo, la leche, las galletitas, cualquier producto alimenticio que uno va al supermercado, aumentos de casi 100% todos los rubros, es decir, los salarios se devaluaron en un 100%, así que Milei, antes de socarronamente hablar, redoblando la apuesta, los que le decimos que va a haber más, también somos los trabajadores, la masa popular, que estuvimos en las calles, caceroleando y en el Congreso. Va a haber más, Milei, no te preocupes, que vos seguís provocando, que esto recién comienza, también de parte del pueblo que está soportando tus medidas, y que bueno, mucha gente lo votó, hay que respetar eso, ganó con el 56% de los votos en el balotaje, pero ya se están viendo las medidas que por ahí muchos no llegaban a considerarlo en toda su dimensión, o no lograron comprender de qué se trataba en realidad, ellos lo están viendo en su propio bolsillo, así que esto recién empieza. Bueno, van casi 2 semanas de gobierno de Javier Milei, arrancó de esta manera, vamos a ver hasta dónde y hasta cuándo llega, y bueno, esto fue el panorama nacional, y vamos a escuchar, ya que estamos en Argentina, a un artista muy querido por todos, clásico ya, no sé si vieron la serie en Netflix, pero la recomiendo, está buena. Muy buena, Fito Páez, con el tema Tercer Mundo, que en realidad no está tan relacionado con lo que estuvimos hablando, sino con lo que va a desarrollar Valentino Micheli a continuación. Vamos a escuchar a Fito Páez. Por favor, Martín. No, basta de capricho. Te dije y vas a tu casa. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban me hundo. Y nadie sabe cómo me parar yo. Yo sé todo. Una cara conocida. No nos hemos visto antes. La Mora Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del Booty Club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Houston. Coca, Charlie. Coca-Cola. Inapetente Sara Pinochet, el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a una disco, Gaddafi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron, les dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabricante y lo echó a
fuma la yerba de Billy Fox y siguen planeando algo en Bolivia. Casar al Moldova con una niña y todo el mundo quiere llegar primero. Se ve San Pedrito con la Merelo, que sueño más raro se ve esta chuta. Las tortas aquí no terminan nunca. Batato jugando con Maradona, solito se la de boca. Y sigo caminando y entro en un bar y lleno de envidia y no era verdad. Andrés Calamaro y Lourdes, pensando en salir de aquí. Afuera los tiros en la ciudad, creo que no sueñan más. Ya no quiero dólares, Buquebol, nena, vuelvo a casa a soñar con vos. Y en casa solito me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. More of the same place, same time. Tus libertades. FM 88.7. Politicaglobal.ar. Bueno, seguimos en Política Global. Quiero pedir disculpas que me olvidé el título de un clásico de clásicos, de Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo. ¿Cómo se me fue la palabra imperialismo en la boca? Me da vergüenza. Cualquiera que estudió en la UBA o en el CBC o en alguna materia de primer año seguro que le dieron este libro. Bueno, allí ya claramente marca esta tendencia nueva del capitalismo, que es el imperialismo. Bueno, nuevo, ya viejo, este libro es de 1916. Bueno, Valentino Micheli, ¿de qué tema nos vas a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de la Organización de las Naciones Unidas, pero más que nada del orden internacional, ¿no? Vigente. Bueno, vigente se podría decir, porque está más que claro que es un orden basado en una distribución de poder anacrónica, que en eso se basa la crítica que voy a hacer, de la ONU, básicamente un orden creado en 1945 y mantenido en su distribución de poder como si estuviéramos todavía en 1945, ¿no? En ese clima, bueno, casi de segunda posguerra mundial, donde Estados Unidos emerge como uno de los hegemones, bueno, junto con la Unión Soviética, que van a tener la puja ideológica más importante del siglo XX, entre capitalismo y comunismo. Pero bueno, nada, como decía, la crítica se basa en que, bueno, básicamente con el fin de la historia, entre comillas, un término que acuñó Francis Fukuyama, un autor, digamos, de características más liberales, sobre que, bueno, en 1991, con el colapso de la Unión Soviética y la subida de Estados Unidos como hegemón unipolar en el orden internacional, iba a traer la solución a todos los problemas, ¿no?, de los regímenes políticos, que con la democracia liberal, con las instituciones internacionales íbamos a tener paz, prosperidad, y que Estados Unidos iba a guiar al mundo en dicha tarea, ¿no? Y la realidad es que, si bien este orden parecía funcionar en aquellos primeros años, Estados Unidos parecía guiar con la administración demócrata de Clinton los hilos, ¿no?, de la política internacional, terminó sucediendo todo lo contrario, o terminaron habiendo percances, ¿no?, provocados en su mayor parte justamente por el propio Estados Unidos. Recordamos las guerras en el Golfo, primero en 1991, durante la administración de Bush padre, y luego, bueno, Bush hijo, que fue como la continuación a mayor escala
esa guerra que emprendió el gobierno de su padre, ¿no? Que bueno, estamos hablando de las guerras en Irak, en Afganistán, y que marcó la intervención, bueno, de Estados Unidos en Medio Oriente y que marcó los intereses de la agenda neoconservadora del gobierno de Bush, ¿no? Esto de exportar la democracia a países que no tenían tradición democrática alguna, y bueno, era obvio que iba a ser que no iba a ser efectiva, ¿no? Ya sabemos cómo terminaron esas experiencias en los países árabes y en Medio Oriente en general, y bueno, cómo se desenvolvió. Bueno, el problema principal básicamente es que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU, digamos, para hablar concretamente en términos de poder de toma de decisiones, reflejan esta distribución de poder anacrónica, ¿no? Estos países que forman parte del Consejo de Seguridad, si bien están incluidos, por ejemplo, China, Rusia, aquellos calificados como enemigos de Estados Unidos, hay otros países que emergieron luego de ellos y hace muy poco tiempo relativamente, y que pelean por un lugar en la toma de decisiones internacionales, ¿no? Estamos hablando de los países emergentes del tercer mundo, como India, como Indonesia, países con capacidades nucleares también, como Pakistán, países del tercer mundo, ¿no? Brasil, por ejemplo, también, si queremos poner un ejemplo de nuestra región, que vienen queriendo, digamos, participar de la toma de decisiones y que se les es denegada por un orden que se viene sosteniendo, como dije, desde 1945 y que no tiene ninguna modificación, digamos, en su composición, ¿no? Y que, bueno, los mismos de siempre siguen mandando y no se presentan cambios como de verdad tienen que ser las cosas. Es una distribución de poder anacrónica, ¿no? Sí, lo que muchos le critican además es este derecho al poder de veto que tienen estos 5 países, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Tal cual. Que anula toda deliberación, toda discusión democrática, porque cualquiera de estos 5 que dice, bueno, todo perfecto, hubo votación, pero ¿saben qué? Yo esto lo veto. Y esto como que pone en riesgo toda decisión deliberativa, democrática que se adopte en este ámbito. Y además que no se traduce en resolución de conflictos. Bueno, en todos los conflictos que vemos, ¿qué hace el Consejo de Seguridad de la ONU? Ahora mismo en Gaza. Sí, dictan una resolución, pero que verdaderamente no tiene poder, digamos, de modificar, digamos, esa decisión, ¿no? Y que además se apartaron muchísimo de los valores. Creo que también por ahí pasa la crítica. De los valores que formaron la historia internacional, ¿no? De la democracia, del respeto mutuo, de la no violación a los derechos humanos. Recordemos la Carta de las Naciones Unidas en 1948, que fue todo un hito para la historia, ¿no? El hecho de ponerle el nombre derechos humanos a los derechos inherentes que tenemos las personas, ya marcó toda una cosmovisión del siglo XX que, bueno, ahora se nota, ¿no? Ese apartamiento, por ejemplo, en los negocios con dictadores que tiene Occidente, ¿no? Las naciones más poderosas de las Naciones Unidas. Siempre ponemos el caso del régimen de Azerbaiyán, ¿no? De Ilham Aliyev, que mantiene contacto estrecho con Occidente a pesar de ser una dictadura que viola derechos humanos a mansalva y que, bueno, no se condice con los valores de las Naciones Unidas. Sin embargo, es como un aliado estratégico de ellas. Es increíble. Absolutamente. Bueno, da la impresión de que más allá de esta estructura de la ONU, el Consejo de Seguridad, en definitiva los países imperialistas, como veníamos hablando anteriormente, siguen haciendo lo que quieren y no hay una democracia verdadera que funcione en ese ámbito de las Naciones Unidas. Pero bueno, vamos a cruzar el charco. A nosotros cada tanto nos gusta contactar a colegas, periodistas de otros países de Latinoamérica o del mundo para que nos pasen un informe de qué está pasando en ese país, escuchar de primera fuente, in situ, desde el mismo lugar, lo que está sucediendo a nivel político, de la actualidad en estos países. En este caso, bueno, cruzamos el charco, como dijimos, vamos a la República Oriental del Uruguay. Tenemos un colega periodista allí, Diego Caramanuquian, que, bueno, trabaja en distintos medios, en radio. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, te estamos llamando desde Política Global por FM La Tribu de Buenos Aires. Alex Adrián, Valentino Micheli, gracias por atendernos. Gracias, Alex, un saludo para Valentino también y a toda la audiencia. Es un gusto, una gran responsabilidad poder dialogar con ustedes y bueno, contarles lo que está pasando aquí en Uruguay, que bueno, si bien estamos muy cerca
de la Argentina, la vida política, hasta el lenguaje que se utiliza es muy distinto, a pesar de ser países muy cercanos y de tener actores en muchos aspectos que son argentinos. O sea, aquí en Uruguay hay muchos argentinos que están triunfando, que están viviendo, cada vez hay más. Sin embargo, si uno escucha a las autoridades, o a los políticos o a los referentes, hasta el mismo lenguaje que utilizan es muy distinto. Y bueno, a nivel político estamos en un momento de preparación, de preparación para un año que será muy agitado, porque tendremos elecciones internas y luego las elecciones de primera vuelta, que son las parlamentarias, y luego la casi posibilidad inevitable de una segunda vuelta en algo que parece armado de anillo al dedo, ese cambio que hubo en el régimen, especialmente para, al menos quedó probado, para que la izquierda tenga muchas dificultades para llegar al gobierno, ¿no? Parece hecho armado por los partidos históricos, los tradicionales, para que la izquierda, si bien ha ganado tanto en primera como en segunda vuelta, cada vez cuesta más. Así es, Diego. Bueno, agradecerte este contacto. Y como vos decís, en línea a lo que venías diciendo, a pesar de esta cercanía, de esta casi familiaridad que tenemos con nuestros hermanos uruguayos, aquí en la Argentina recibimos muy poca noticia de lo que sucede en Uruguay. Bueno, como vos decís, hay argentinos ahí, algunos que se están yendo para ahí, muchos para pagar menos impuestos. En general son gente de la clase alta que se recluye en Uruguay o por discrepancias políticas o porque quiere pagar menos impuestos. Aquí también recibimos a muchos hermanos uruguayos, en general al revés, trabajadores, gente que viene a buscar un mejor destino. Hay una reciprocidad mutua en general de mucho cariño y mucho afecto, creo que más desde el lado argentino que del lado uruguayo, sí. Que no sé si nos quieren tanto, pero acá en general es como que los uruguayos nos caen simpáticos, los queremos que si no está Argentina que gane Uruguay. No sé si es tanto así del otro lado del charco, pero bueno, en línea con esto de que recibimos poca información de lo que pasa en Uruguay, ¿cómo está ya pronto a culminar el gobierno derechista de Luis Lacalle Pou, uno de los pocos presidentes que estuvo presente en la asunción de Javier Milei? Eran 8 nada más. Bueno, obviamente de un sesgo más bien de derecha, centro-derecha. ¿Qué balance podés hacer? ¿Cómo transcurrieron estos ya casi 4 años de gobierno de Lacalle Pou? ¿En qué se destacó? Digamos, en general venía gobernando el Frente Amplio en Uruguay, de centro-izquierda. ¿Hubo cambios notorios o no tanto en lo que fueron estos 3 años de Lacalle Pou? ¿Pudo implementar medidas de fondo? ¿Qué imagen tiene en la sociedad? Primero, Alex, decir que es un gobierno del Partido Nacional, del presidente Lacalle Pou, pero con los votos de 4 o 5 partidos. O sea, es una coalición de gobierno que tiene a uno de los partidos históricos como el Partido Nacional junto al Partido Colorado, al Partido Cabildo Abierto, que es un partido nuevo con un sesgo de reivindicación de la dictadura cuasi militar y populista, y luego el Partido de los Trabajadores, que tiene muy pocos votos, pero y hay otros partidos más chicos que con un 1% han ayudado. O sea, son unos cuantos partidos contra el Frente Amplio. Y en una segunda vuelta, hasta con los votos observados por 25.000 votos, le ganó al Frente Amplio. Y bueno, en la evaluación que vos me consultabas, podemos decir que ha tenido situaciones dramáticas o de crisis, pero la democracia uruguaya es sólida. Aquí hay una cultura republicana en la que, a pesar de estar con posibilidades para, digamos, golpear duro, el opositor pone en prioridad el aspecto, digamos, de la política de Estado y no, por ejemplo, pide una renuncia o provoca una renuncia. Estuvimos en una situación dramática porque en la Casa de Gobierno mismo se había instalado una banda de delincuentes que vendían pasaportes, y el jefe de la banda era el jefe de la seguridad
del presidente Astesiano, que fue llevado a prisión luego de un viaje. O sea, viajó con el presidente y en el aeropuerto lo detienen y el presidente dijo que no sabía nada y después confesó que algo sabía, y todo un tema que estaba en la misma casa de gobierno donde se vendían pasaportes a gente que venía de Rusia. Luego tuvo prácticamente medio gobierno, renunció por temas de acusaciones de ayuda a un narcotraficante, Marcel, que le dieron el pasaporte prácticamente en la puerta de su casa en Dubái, cosas que obviamente que llaman la atención porque involucraron a altos jerarcas, ministros, viceministros y todo eso obviamente vinculado con situaciones de la tecnología, mensaje de texto, WhatsApp y celulares. Todo eso quedó en evidencia de que el gobierno estaba en cosas espuras. Pero si uno analiza las reacciones y el interés, a pesar de cosas extremadamente graves, según las encuestas y según los informes, no habría mayor afectación en el prestigio del gobierno. Hay quienes dicen, bueno, porque la calle Pou tiene buena imagen, porque la calle Pou es un muchacho joven que supo distanciarse de todas esas cosas, aunque está obviamente involucrado, e incluso hablan de un exitoso sistema de publicidad y de presentación de los temas, con una estrategia de marketing, con expertos en la comunicación que le han dado muchos resultados. En relación a lo que decía, la evaluación, bueno, el gobierno superó la pandemia con muy pocos fallecidos o con muy buen nivel de vacunación, todo eso fue muy prestigioso. Sin embargo, queda obviamente el recorte del gasto a nivel social. Hay mucha gente sumergida en la pobreza luego de la pandemia. El Estado ha reducido la inversión en políticas públicas y en política social, y se nota que la inseguridad existe. Cuando el gobierno llegó, la principal bandera era no subir impuestos y mejorar la seguridad. Sucede que los impuestos aumentaron y la seguridad no se ve, porque cada vez hay más problemas en las calles, hay más ladrones, hay más asesinatos, hay más situaciones, digamos, de inseguridad. Si uno analiza todo eso, no es tan malo el resultado, porque está en competencia el gobierno, o sea, el Partido Nacional y los partidos de la coalición. Si uno junta los votos, hay una cierta paridad, si bien está hoy por hoy debajo del Frente Amplio, hay una cierta paridad que hacen que las elecciones estarían abiertas a un año de los comicios el año que viene. Hoy los dos grupos, digamos, los dos rivales tienen posibilidades de ganar. Eso quiere decir de que tan mal no le está yendo al gobierno en materia de resultados. Humildemente creo que tiene las mejores chances la oposición. Sin embargo, esto que pasó en la Argentina incide favorablemente para el presidente, para el oficialismo, y no fue porque le quedaba cerca la calle a saludar a Milei, fue obviamente porque le convenía, y siempre se ha dado que el Uruguay ha estado en esos ámbitos, pero creo yo que hubo una profunda, digamos, estrategia en la presencia de la calle con Milei allí en la Asunción. Sin embargo, hay que entender que falta mucho todavía, sobre todo falta la definición de los candidatos, faltan las internas, lo que ustedes entienden como las PASO, que eso se va a dar en abril, y bueno, aparecen personajes interesantes. En el Frente Amplio los dos rivales o los dos candidatos son la actual intendenta Carolina Cosa, es una mujer que sería la primera mujer con posibilidad de llegar a la presidencia, pero tiene a Yamandú Orsi, que es el intendente del segundo departamento, digamos, de importancia de Uruguay, que es Canelones, que tiene nada más ni nada menos que la bendición del Pepe Mujica, quien sigue siendo uno de los políticos de mayor impacto en Uruguay. Yo creo que si Mujica lanzara su candidatura, gana de nuevo, eso no lo discute nadie.
y entró en la política apoyando a un candidato y ya está participando. Eso es un hecho no menor. Y falta definir el candidato del oficialismo. Sí, que recordemos que la calle Pou no hay reelección en Uruguay, ¿correcto? No hay reelección presidencial. Eso sí, no hay reelección. Pero ojo que la calle Pou está haciendo política como presidente para su sucesor, que obviamente que quiere que sea del Partido Nacional, que se manejaría su secretario Álvaro Delgado, pero también él ya está jugando su partido para cuando pueda ser candidato, o sea, para dentro de 5 años. Hay quienes en los círculos políticos ya confirman que la calle Pou va a ser candidato para ser nuevamente presidente. Es una persona muy joven y hay quienes entienden que que tendría hasta posibilidades de competir, al menos si se dan esas posibilidades. Yo creo que ahora la izquierda tiene dos muy buenos candidatos y que da la impresión de que sí o sí en algún momento van a llegar tanto Orsi como Carolina Cose. Diego, mencionaste este caso del traficante Sebastián Marcet, este pasaporte express que le concedieron, que provocó todo un escándalo, una polémica allí en Uruguay, que le costó el puesto al propio canciller Francisco Bustillo. Bueno, esta trama de corrupción que mencionabas, uno si bien desde afuera puede pensar que Uruguay es todo transparente y limpio, pareciera que ahí también la corrupción cala hondo, y bueno, estalló a través de este caso del traficante Sebastián Marcet, que también transparenta otra realidad que vivimos en Latinoamérica y que aquí en Argentina lo estamos viviendo de manera muy cruda, puntualmente en la ciudad de Rosario, que es la penetración del narcotráfico. ¿Cómo está allí en Uruguay? ¿Cómo se está viviendo este tema? ¿Está escalando de manera tan importante como lo estamos viendo en otras partes de Latinoamérica? ¿O eso está controlado? ¿Cómo se está viviendo el tema de la penetración del narcotráfico, que quedó un poco expuesto a través de este escándalo que hubo con el traficante Sebastián Marcet, que es todo un personaje pintoresco, que jugaba al fútbol en Bolivia, figuraba como jugador profesional de fútbol, jugaba en la Nacional B de Bolivia? Bueno, ¿cómo está el tema de la penetración del narcotráfico allí en Uruguay? Es una vergüenza esto. Es el principal problema, el del narcotráfico, el de la drogadicción, que afecta a la seguridad, que implica en el aumento de los robos, en el aumento de la prostitución. La penetración al campo político es evidente. Creo yo que todos estos ministros que renunciaron se deschavaron, digamos, se vendieron solo, porque al renunciar están confirmando de que algo tienen que ver. Acá hay un factor nuevo en la política que hay que manejar, es el tema de la comunicación, los mensajes, los audios. Es impresionante y llama la atención cómo, siendo temas tan delicados, no se hayan cuidado en no mandar mensaje de texto, en no mandar mensaje de audio y dejar grabaciones. Realmente es una vergüenza, es lamentable, son temas que la justicia va a tener que definir porque está todo en el ámbito judicial, pero como que estamos conviviendo con esa realidad. Acá lo que está de moda es el tema de las bocas de pasta base, que le dicen, lo que creo ahí le dicen el Paco, y hay un tema que van a querer, está obligado a cambiar la Constitución y el Código de Penas, porque la Constitución entiende que el hogar es sagrado y de noche no se puede allanar. Pero resulta que en eso se amparan los narcotraficantes, que no son allanadas las bocas, porque de noche nadie puede entrar. Entonces hay todo un cambio en los códigos del país, en la Constitución, ya que este tema está avanzando. Es terrible realmente. Y sobre todo la cantidad de consumo que hay, es impresionante. Y va a incidir en la campaña todo ese tema, va a incidir, la oposición lo va a manejar, todavía no hay señales de que lo vayan a manejar, pero hay otros temas también. Hay un senador del Partido Nacional que resultó ser parte de una red de prostitución infantil y está acusado, y hay varios que han caído presos. Hay muchas, pero muchas cosas sucias que hablan a las claras de una mancha profunda en el sistema político, y
básicamente en el gobierno, aunque también hay algunas acusaciones de diputados de la oposición y se recuerda que bueno que en el Uruguay en el periodo anterior renunció el vicepresidente por un gasto, por una tarjeta de crédito que se lo consideraba de corrupción. O sea, el Uruguay no tiene la vacuna para todas estas cosas que pasan en todos lados, sin embargo se conserva un prestigio que se vio deteriorado, ¿no? Con estas renuncias y bueno, hay que cuidar todos los días la democracia y insistir en que haya transparencia. En esto queda muy claro, digo, nadie tiene un antídoto o está cubierto totalmente contra la corrupción. Bueno, Diego, te agradecemos mucho este panorama que nos diste desde Uruguay, muy clara tu exposición, muchísimas gracias, y bueno, un abrazo grande para vos, a todo el pueblo charrúa, y les dejamos allí a Marcelo Bielsa de Yapa, se lo pueden quedar, si quieren le mandamos al hermano también, tiene experiencia de canciller, si todavía no cubrieron el puesto de Bustillo, se lo llevamos también ahí para Uruguay. Sí, no, yo estoy muy agradecido porque nos mandaron un muy buen director técnico como Bielsa, que demostró ser un gran profesional, ¿no? Porque el último triunfo en la Bombonera y ustedes que venían bien, con muy buen viento en la camiseta, siendo campeones del mundo, que he demostrado que bueno, que tienen muy buenos técnicos y nos han prestado a uno muy bueno que nos está dando satisfacciones. Bueno, que siga así, gracias Diego, abrazo grande, hasta cualquier momento, estamos en contacto. Abrazo. Estamos a las órdenes, gracias Alex, chao. Chao. Bueno, ahí estaba Diego Caramanuquian desde Uruguay, nos brindaba el panorama ahí desde el vecino país. Un tema que ampliamente hemos cubierto aquí es el conflicto de Palestina. Bueno, como saben, ya hay casi 20.000 muertos, Israel sigue con su ofensiva terrestre, la tregua ya quedó parte del pasado, Israel avanza de manera atroz. Hubo una nota muy interesante que compartió el portal español Nueva Revolución, que nosotros solemos tomar como fuente en nuestro portal politicaglobal.ar, la recomendamos mucho, una excelente página, escrito por la periodista Teresa Domínguez, donde publica ella una carta de un amigo palestino que tiene, un muchacho común de 20 y pico de años, un estudiante, para escuchar un poco la voz de primera mano de lo que sucede ahí en Palestina. Él escribió una carta allí, que le escribió a su amiga, esta periodista española Teresa Domínguez, que ella lo publicó en el portal. Lo vamos a escuchar leído por nuestra compañera Alejandra Sarkisian de Política Global. Escuchamos la carta y con eso ya después nos retiramos. Nueva carta desde Gaza. Gaza, 20 de diciembre de 2023. Soy Ashraf Zaman, de Gaza, Palestina. Tengo 26 años. Obtuve una licenciatura de Trabajo Social en la universidad y durante mi especialización estudié Psicología y Sociología. Tuve un éxito notable en el tratamiento de comportamientos de niños en el espectro autista utilizando la técnica del psicodrama. Mi sueño era estudiar un máster en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, especializándome en psicología clínica. Después me inscribí en la Universidad de Lorraine, en la ciudad francesa de Metz, para aprender el idioma francés. En el transcurso de mi educación tuve la oportunidad de estudiar a distancia para obtener un máster en psicopatología clínica. Sin previo aviso, la guerra estalló, el 7 de octubre, justo cuando iba a enviar mis documentos al consulado de Jerusalén para completar mis trámites y realizar mi sueño. El sueño se desvaneció desde Francia hasta el extremo sur de la Franja de Gaza, la parte sur de Palestina. No había imaginado que sería un refugiado palestino en ese momento, en lo que se llama un desplazamiento forzado. A partir de ahí comenzó la historia del dolor, cuando la guerra israelí comenzó con todas sus normas militares, golpeando las infraestructuras, apuntando a civiles indefensos y desplazando a los que quedaban de sus hogares en el norte de Gaza hacia el sur. El Canon o Aldacona
encender el fuego con madera, es la única manera en Gaza, Palestina, de cocinar los alimentos después de la inexistencia del gas debido a la guerra. Empezamos a caminar a pie una larga distancia. Nuestras penurias comenzaron con el izado de banderas blancas por miedo a que los israelíes nos atacaran, en medio de la atmósfera de miedo y tensión que se reflejaba en nuestros rostros pálidos. Apenas habíamos caminado cuando escuchamos los ruidos de cañones disparando hacia nuestros cementerios. Aquellos que murieron, murieron, y aquellos que resultaron heridos, y no podíamos hacer nada al respecto. Hacer algo según las órdenes militares, como si estuviéramos viviendo el día del juicio. Después de sufrir más de 12 horas de caminata, llegamos a la zona sur. Después de la segunda fase de la guerra que Israel inició con su entrada terrestre en la región de Khan Yunis, la tristeza, el miedo y la tensión regresaron cuando el ejército israelí exigió la evacuación, ya que era una zona de combate, y el desplazamiento a la región de Rafah. De hecho, el tercer campamento se levantó en el barrio saudita al oeste de la ciudad de Rafah, entre la esperanza y la muerte. Aquí espero mi destino en una pequeña tienda que expresa la magnitud de mi tragedia cuando me mudé del norte de Gaza hacia su centro y luego hacia el sur de Gaza en sus dos regiones, soñando con abrir una nueva puerta y mirando a través de su agujero un sueño que me gustaría realizar, o morir bajo mi tienda. Ashraf Zaman. Bueno, ahí estaba la carta de Ashraf Zaman. Bueno, que termine ya este genocidio en Palestina. Vamos a seguir reclamándolo cada sábado. Este genocidio atroz, sionista, que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos pasamos un minutito. Pedimos disculpas a los amigos de Patologías Culturales. Gracias, Valentino. Hasta el sábado que viene. Gracias, Alex. Gracias a Juancito de la operación técnica. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo sábado. Ég er gæstur, ég kenn henn